Son las 10:58 en la República Argentina y estamos en comunicación con Sebastián Basalo, que es periodista, que es director de THC y aparte es un seguidor, ha ido a casi todos los recitales del Indio y nos interesa justamente hablar de esto, del gran seguidor, cómo vivió anoche esta para mí, tragedia anunciada. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Hola, ¿cómo andas, Elizabeth? Bien, corazón, acá estamos con Ale Berco, Tamara Petinato, el señor Diego de la Sala, estamos todos para hablar con vos. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, baby. Bueno, ¿cómo viviste esta...? Yo creo que ni bien entraban ya se van dando cuenta de que esto era una cosa diferente, ¿no? Sí, yo creo que desde el comienzo lo que se veía era una cantidad infinitamente mayor de personas respecto a otros recitales del Indio, que si bien siempre se caracterizaron por una congregación multitudinaria de personas, en este caso lo que se notaba era que ya mismo la ciudad estaba bastante colapsada, las calles cercanas las calles que daban para llegar al lugar de pie a pa estaban repletas de gente, es decir, había hordas desde varias cuadras antes del recital, cosa que no caracterizó los últimos recitales del Indio, sobre todo en Tandil o en Junín, donde al haber espacios más abiertos, todas estas columnas de gente, aunque hayan sido un poco menores a las de este fin de semana, pero por lo menos había un poco más de espacio para circular. Estaba a las claras que la ciudad, al menos el lugar que se eligió, no daba abasto para contener a tantas personas. ¿Alguien organizaba eso, Seba? Ale Berkovich acá. ¿Organizaban el tránsito, digamos, de la gente diciendo vayan para allá, circulen, acá hay una valla? ¿Eso cómo estaba? No, a ver, nunca, al menos en los recitales que fui yo, se organizaba demasiado en las adyacencias al lugar, pero sí, un toque más lejos del lugar sorprendía la ausencia, sobre todo de personal de la municipalidad, de personal de la ciudad, organizando un poco hacia dónde ir para encolumnarse hacia las entradas del lugar. Digo, en las partes más cercanas al recital nunca se caracterizaron este tipo de recitales y yo nunca vi problemas, y de hecho no los hubo acá, al menos yo no presencié problemas claros en la entrada. Sí, lo que sorprendía mucho era en las zonas medias y más lejanas la ausencia tanto en la llegada como en la salida de personal de la municipalidad que siquiera te dijera hacia dónde quedaba el centro, digo, porque tengamos en cuenta que una cosa es moverse de día en pueblos así y otra cosa es moverse de noche, donde si no conoces el lugar o no están los nombres de las calles, hasta es difícil ubicarte hacia dónde ir. Tengamos en cuenta que el evento se hizo casi en las afueras de la ciudad, no es que estabas en el cruce de dos calles con un cartel que te indicaran hacia dónde estaba el centro. Eso me sorprendió bastante, la ausencia de personal de la municipalidad. Diego de la Sala, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Hubo en la vivencia del show una idea de que los que estaban más atrás, lo que pasa es que casi 300.000 personas son un montón todos, claro, pero porque yo hablé con algunos amigos que, por ejemplo, se enteraron de todo lo peor que había sucedido una vez que ya habían llegado nuevamente a Capital, o hay de este tipo de relatos. ¿Hubo un momento donde uno pudo percibir claramente que algo podía salir mal y se pudo retirar, o estaban todos como en un cajón a la buena de Dios o de quien fuera? No, yo no percibí durante todo el desarrollo del recital, yo que un poco me moví, tanto para ir al baño, digo, no permanecí en un mismo sector, no vi ningún clima enrarecido, no vi ningún clima, tampoco percibí avalanchas en la zona donde yo me moví. Eso no lo percibí a lo largo del evento. Sí, en lo personal por ahí un poco intuía que la cosa no estaba bien a partir de la actitud del Indio, que claramente, digo, desde el comienzo, ya que corta el segundo tema, se lo notó muy preocupado. Eso decían los chicos que habían estado, que justamente el recital no había sido igual, no fue una fiesta como otros recitales. Por eso digo, había una sensación de incomodidad de parte de él. Exactamente, se notó mucho a partir del primer corte que hizo en el segundo tema y en el resto del show, que al menos yo lo noté, no se notó, yo lo noté, voy a hablar por mí, que algo había pasado, porque de hecho el Indio tocaba dos temas y paraba, la selección de los temas yo no tengo idea cuál habrá sido la inicial,
pero fueron todos temas muy tranquilos a lo largo del show, desde el primer corte que hizo hasta el resto del show, fueron todos temas muy tranquilos, salvo todo Preso es político o dos temas más, fueron todos temas muy tranquilos y se notaba muchísimo en el Indio la sensación de querer que eso se apacigüe y termine lo mejor posible. De hecho, una frase que a mí me llamó mucho la atención de él, que cuando volvió creo que del segundo corte que hizo, que él dijo, bueno, a ver, acá que casi fue un acto de sinceramiento de algo que deben haber razonado en la producción, que fue, a ver, esto por nosotros lo levantaríamos, pero vamos a terminarlo porque si no puede terminar peor. Pero lo que quiero decir es que no había en el lugar, al menos yo no presencié, un clima de preocupación, ni de violencia, ni de avalanchas, etcétera, distinto a lo que hay en otros recitales del Indio. Ahora, o sea, no fue para la salida. Ahí, eso, a mí me decían eso, que había como una situación de mucho pendejito, bueno, aquí siempre hay algunos boludeándote, que te quieren afanar y todo eso. Hay siempre, en todo recital, y quizás en los del Indio es como hasta un hecho constante que lo que exista, pero me decían que a la salida fue el tema porque había una sola puerta y que ahí se hizo el tema del embudo y salían a la nada y a otro embudo porque las calles estaban cortadas. ¿Eso es así? Exactamente. Yo no percibí violencia. De hecho, algo que caracteriza a estos recitales es ante la ausencia de personal policial, obviamente para evitar conflictos, que hay una gran solidaridad, un gran cuidado mutuo entre las personas. Esto es algo que caracterizó al menos los recitales que yo fui del Indio, y no fue ajeno a ello. Igual, entonces... El clima que se respiraba abajo era un buen clima, no te voy a decir una cosa por otra. Yo no respiré un clima distinto al de otros recitales, salvo por la cantidad de gente. A mi criterio, en lo personal, de haber ido a otras marchas, por ejemplo, creo que la cantidad superaba con creces el 500.000 de personas. Fácil era el doble, yo vi el doble de gente de lo que había en Tandil, mínimo, era una cantidad impresionante de gente que me han dicho amigos que estaban ahí, que incluso a la hora de haber comenzado el recital todavía había gente haciendo cuadras y cuadras de cola para poder entrar. Y sí, la salida no estuvo del todo bien, no te voy a decir señalizada mismo adentro del evento, sino en las adyacencias. La gente se iba para el lado de un campo. Claro. Claro, no había una señalización clara. Cuando uno mismo fue, en un momento si me acerco a unas cuadras del lugar, a un personal de infantería que había, ante la ausencia de cualquier delegado o persona representante del gobierno ahí, a preguntarle más o menos para dónde quedaba el centro, y el personal de infantería con mucha amabilidad me dijo, mirá, nosotros no somos de esta localidad, nos convocaron para el evento. Es decir, había muy poca información a la salida del lugar, pero igual, más allá del problema de cómo salir, de que te indicaran hacia dónde, por ejemplo, quedaba el centro de la ciudad. Pero eso es una cuestión de la municipalidad. Ahí ya no es la responsabilidad de la organización del evento, que también tiene su responsabilidad. En la parte de lo que es edilicio tiene que ver la ciudad, me parece. No había nadie tampoco, no había ni un cartel, no había policía, no había nada. Yo creo que sí, no había nada, y en general en la ciudad yo percibía bastante fragilidad en cuanto a las posibilidades que tenían de poder controlar o al menos resguardar a tanta gente, y eso se vio en las postrimerías del show, por ejemplo, en el día siguiente, con las personas que quedaron varadas y sin atención en medio de la ciudad, que uno caminaba por la ciudad al día siguiente. Yo me quedé un día más y la verdad que era una situación de bastante desolación que había entre tantas personas que mínimamente no tenían un celular o un teléfono como comunicarse con la familia. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en una persona que se juntó sus manguitos, se pagó el combo de la combi más la entrada del show y se gastó los manguitos que le quedaban en una birra, y cuando vuelve, por ejemplo, se pierde el micro de vuelta porque los micros estaban muy apurados por salir, esa persona quedó varada sin plata y sin un celular en medio de la ciudad. Yo no noté que haya una contención para eso, que era algo previsible, porque eso sí es algo previsible en los shows del Indio, esa cantidad enorme de gente que
que va con el mango justo. Pero el nivel de rotura de la gente, por decirlo en términos así de la calle, en términos del recital, ¿era superior a otros? ¿Vos viste como una cosa más autodestructiva, una cosa más lumpen que en otra ocasión? No, Berco, la verdad que no. No percibí nada diferente en ese sentido a otros shows del Indio. No, la verdad que no. De hecho, era algo que pensaba después. La verdad que no vi nada en ese sentido, nada diferente. Incluso había muchas familias. Yo, de hecho, preguntaba con las personas con las que había ido, nos preguntábamos si habrá sido porque vino mucha gente local del pueblo, pero percibí incluso más presencia familiar, digo, de padres con pibes, que en otros shows del Indio. Vos te quedaste esa noche, pero capaz que no lo sabés, pero ¿qué pasaba con por qué tanto quilombo para poder sacar los micros? ¿Estaban estacionados en cualquier lado? ¿La gente se le ponía adelante? ¿Qué es lo que hizo que no pudieran salir o que se tuvieran que ir rajando y dejar a los pibes varados? ¿Qué fue? ¿Qué fue el otro quilombo que existió? Mira, lo desconozco y a mí no me gusta hablar de cosas que lo que les contesté recién fueron cosas que viví. Desconozco qué es lo que ocurrió, no me acerqué a la zona de micros ni podría... Pero me llama la atención que todos hayan quedado varados, todos los pibes, y que los micros se hayan rajado. Me llama mucho la atención eso. Sí, es llamativo. A mí porque como vos decís, lo pagan los chicos con mucho tiempo de anticipación, hacen sus reservas, los micros de cada pueblo salen, digamos, sabiendo qué cantidad de chicos van, tienen una lista. Mínimamente es raro que se vayan sin una de las personas. Y hubo muchos chicos que quedaron de garpe. Mira, a mí yo me puse a charlar porque, nada, por curiosidad, cuando caminaba el otro día por las calles del centro, el afán periodístico hace que, aunque no curas, te pongas a charlar con la gente, y hablé con un par de pibes que habían perdido el micro, y estas dos personas con las que hablé me contaban una situación parecida, que es que habían quedado, como suele suceder, a una hora en el lugar donde los había dejado el micro, y por las dificultades que presentó la salida, que hizo que como para no caer en un embudo, la gente se abriera para los dos costados de la salida, y uno de esos dos costados derivaba en un campo largo, a oscuras, interminable, donde la única guía era un arroyo, digo, a la expedición Robinson, y que esa gente por ahí terminara llegando mucho más tarde al micro, y ese micro no lo esperó. Los dos casos que pude charlar yo de dos personas que encontré que habían quedado varadas, en ambos casos me decían lo mismo, que llegaron más micros de mierda, que habían quedado y el micro no los esperó. ¿Cómo lo vas a esperar? Por parte, son chicos que viajaban 400, 500 kilómetros, o sea, no iban acá nomás. Son horas y horas, hay gente que volvió en 11 horas, o sea, tardaban y la gente en las rutas, perdón, Diego, discúlpame. No, te quería preguntar, porque más allá de lo coyuntural, y que es lo más importante, obviamente, porque fuiste testigo de un show más del Indio, justamente mencionabas tu pata periodística, y además te gusta mucho la música, de haber ido a ver al Indio tantas veces, alguna vez a Los Redondos, ¿tenés una versión o una opinión formada sobre cómo un artista argentino puede llevar en una noche más de 500.000 personas en un show? Digo, ¿lo tenés claro o nunca te lo preguntaste? Me lo pregunté varias veces, tengo varias conjeturas, ninguna es mínimamente seria como para poder charlarla. Me gusta como... No es serio, chicos, no es serio. Claro, viste, por ahí sentados en un bar te puedo comentar 3 o 4, creo que detrás del micrófono hay una responsabilidad. Lo que uno dice, y la verdad, Diego, es que no le encuentro una explicación a semejante nivel de masividad. Claro. Tengamos en cuenta, insisto, a mi criterio, y eso sí lo puedo decir por ahí, digo, le puedo pifiar, es muy difícil estimar la gente, pero claramente había más de 500.000 de personas ayer. Si tenemos en cuenta que tenemos un país de 40 millones de habitantes, no hay que ser muy ducho en los números, a mí me cuesta un poco, pero estamos hablando de que cerca del 1% de la población argentina, si no me fallan las cuentas, había ido a ver un artista. Digo, esto a mí me excede la capacidad de poder encontrarle una explicación. Sí, pero igual tendrías que aprender.
Tendrías que aprender, Sebastián, que en los medios no hay que tener tanto prurito, tanto respeto. Vos podés mandar cualquiera. Y no dijo ni una a ver. Pero vos no dijiste a ver, no te van a llamar nunca para ser un panelista. Date cuenta que acá puede empezar una carrera nueva para vos. Podés mandar fruta y decir cualquier pelotudez. Si podés, si todos lo hacemos. Cualquier cosa mandamos un corte y un chivo de una pomada antimorroidal. ¿Por qué no podés hacerlo? Pero bueno, vuelvo ahora mismo. Era muy sorprendente, insisto, la heterogeneidad del público. Ayer el sábado de la noche, yo lo que vi fueron, además de personas jóvenes, además de pibes, además de mucha birra, como suele haber, vi muchas familias, bien, obviamente que estaban apostadas en la parte más de atrás del recital, pero había mucho clima familiar en el recital, que obviamente creo que fueron quizás los que peor la pasaron en el caos de la salida, que sí vale decirlo, fue bastante caótica. Lo que sí creo también como periodista es que ante estos escenarios, lo dije en su momento cuando ocurrió la tragedia de Time Warp, que me tocó un poco más de cerca dada la especialización que tengo yo como periodista. Creo que ante todo, ante esas dos muertes hay que ser cautelosos y terminar de ver cuál es el parte toxicológico que se va a dar, cuál es la autopsia que se va a dar y determinar realmente cuáles fueron las razones, al menos las razones teóricas que puedan decir los especialistas que derivaron la muerte de estas dos personas, como para después empezar a establecer cuáles fueron las causas de esas muertes. Eso por un lado, pero por el otro sí lo que hay que decir, y creo que fue muy notorio, fue la precariedad de la organización municipal de un evento que se sabía, yo no esperaba que haya 500.000, pero sí se sabía que iban a venir más de 300.000 personas, y sí no vi una ciudad preparada para recibir tamaña cantidad de gente. Y ahí no hay, Seba, una responsabilidad del indio, de los que participan, de los que veneran este acto como una se misa. llama misa, de hecho. Claro, porque digo, hablamos antes de la cultura del aguante acá en la mesa, y no está exacerbado eso por parte del indio. No hay algo de egolatría, como un narcisismo de yo soy el líder que está arriba de la montaña e imparto desde acá sabiduría, entonces vengan a donde yo voy, aunque sea en la Loma del Orto y aunque sea organizado mal, pásenla mal, pero vengan y digamos, enfréntense a este riesgo de morir o no es medio tonto y a la vez medio fomentado desde esa cima, digamos, de la montaña. Mira, no lo sé, y vuelvo con lo anterior. Creo que hay que ser muy cauto, sobre todo a la hora de juzgar, ¿no? Creo que ante todo la primera responsabilidad en general ante este tipo de eventos, porque todo evento tiene detrás un control estatal, le cabe al Estado. Yo creo que eso estamos de acuerdo. Indudable, es indudable que a la hora de establecer escala de responsabilidades, acá hubo un Estado que no estuvo. Después, yo no tengo herramientas no sé quién para determinar o para poder opinar acerca de qué es lo que genera o no genera un ídolo de multitudes en la gente. Sí, lo que hay que decir, que también vuelvo a lo mismo, lo dije en su momento cuando ocurrió la tragedia de Time Warp, que obviamente que en las primeras horas es muy difícil de poder decir esto, pero con el paso del tiempo quizás hay más un espacio para entenderlo, es que más allá de que haya control, que debería haberlo, más allá de la organización, en muchos casos se trata de personas, en muchos casos mayores de edad, que muchas veces eligen libremente comportarse de determinada manera o tener determinado tipo de consumos que en un contexto de fragilidad pueden derivar en algún tipo de problema. Por eso digo que creo que hay que ver qué es lo que determinan las autopsias en este caso. Pero creo que ni menos para un cantante, digo, no estoy diciendo ni defensa ni culpabilidad del indio, digo, no soy quien para opinar en ese aspecto, pero sí creo que es muy difícil de parte de un líder de masas de esa magnitud poder controlar, por ejemplo, qué es lo que la gente hace con su propio cuerpo. Creo que ahí hay una responsabilidad individual que más allá de la responsabilidad macro que es a nivel estatal, creo que hay una responsabilidad y una libertad individual que no hay que dejar de tener en cuenta en las personas. Por eso digo que es importante ver qué es lo que ocurrió en ese caso concreto. Hay un montón de personas mayores que eligieron hacer o consumir determinadas cosas
que en algunos casos te pueden acarrear determinados riesgos y las personas son conscientes a la hora de ello. El problema, como digo siempre, es que el Estado debería estar, por ejemplo, para proveer a la seguridad higiénica de esas personas, atenderlos en el caso de que tengan algún tipo de problema. Yo creo que no hay que descuidar ese componente de la responsabilidad individual en un fenómeno de tal magnitud. Lo que le cabe a un líder de masas acá me excede completamente poder hacer una opinión seria al respecto. Bueno, Sebastián, la verdad que te agradecemos muchísimo todo lo que hablaste, todo lo que nos contaste y tus reflexiones. Creo que estás como para, si vos pones un poquito más de haber y decís cualquier otra película y das opiniones, por ejemplo, del Indio, tendrías que haberte involucrado más. Si decís algo de esto, te podemos llamar para la tele, te podemos meter en algún programa. Es un gran periodista, Sebastián Vasalo, muy cauto, cosa que no se ve últimamente en los medios, y la verdad que eso se agradece. Te mandamos un beso muy grande. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande a todos. Hasta luego.